El Tercer Reich se encontraba en uno de los más terribles periodos de la historia. ¿Pero cuál era el papel de la mujer alemana bajo la regla nazi? Nuremberg, 1938. Adolfo Hitler acaba de unificarse con Austria. Para las mujeres, Hitler era un maestro, un guía que levantaría de nuevo el país. El Führer los cautivó con su dura expresión y con sus discursos despiadados y racistas. Él mismo se propuso una tarea: crear un imperio de gente seleccionada, los arios, quienes gobernarían el mundo durante 1000 años. Lambach, Austria. Esta era la aldea en donde la familia Hitler vivía. Había muchas muertes en su familia. No era normal que los niños murieran en esa época, pero había una epidemia de difteria y la mayoría de los hermanos y hermanas de Hitler murieron. Su madre tenía predilección por el pequeño Adolfo que había sobrevivido. Su madre y su hermana mayor idolatraban a Hitler. Así que fue criado por dos mujeres que hacían cualquier cosa por él. Se lo procuraban y se rendían ante él para hacerlo feliz. Hitler tuvo una juventud difícil. Su padre murió cuando él tenía 14 años y 4 años más tarde su madre también murió. Él era introvertido y tímido, pero podía enfurecerse. Hitler tenía talento para el arte, quería ser pintor y mudarse a Viena. Fue rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes en 1907 y 1908. La historia habría sido diferente si hubiera sido aceptado. Para sobrevivir, pintaba cuadros que vendía. El joven Hitler envidiaba la brillante riqueza de la burguesía vienesa. La vida de él era miserable, comía en comedores de indigentes. Sucio y asustado, conquistó a pocas mujeres en esa época. En 1914, Hitler se enlistó al ejército alemán y se convirtió en mensajero al frente de Ypres. 2 veces herido, vio la muerte muy de cerca. Valiente y extremadamente disciplinado, sobrevivió a las masacres. Terminó la guerra con el rango de cabo y recibió la Cruz de Hierro. Era la primera vez que sus méritos eran reconocidos. Su regimiento se convirtió en su hogar. Hitler fue un hijo de Versalles. Los alemanes decidieron compensar la humillación y prepararon su venganza como en un éxtasis. La idea de la muerte puede producir euforia y la representación de la realidad creó un sentimiento que los llevaría a la victoria y acabaría con los franceses y sus aliados que los humillaron. El estatus de la mujer después de la Primera Guerra Mundial fue en primer lugar la pobreza y el rechazo, pero también fue un estatus muy superior al de las mujeres francesas. Porque en 1919 las mujeres alemanas obtuvieron la igualdad de los derechos cívicos y las mujeres francesas lo hicieron hasta 1944 y 1945. Mi pregunta es: ¿qué hicieron con sus derechos civiles? Y de hecho, un gran número de mujeres se acercaron con los conservadores. Después de 1918, muchos veteranos no aceptaron su derrota y formaron la milicia de los Freikorps. Estos grupos se oponían a las actividades comunistas. Surgió una situación explosiva. Era un periodo favorable para las actitudes extremistas. En Rusia, los bolcheviques habían estado bajo el poder desde 1917. En Alemania, el Partido Comunista trataba de imponer su poder sobre los trabajadores. El Partido Revolucionario tenía a muchas mujeres, las cuales recibían la preparación de activistas. Estas votarían en contra de la sucesión nazi al poder. Después de la desmovilización, Hitler se sentía perdido. Se enfureció en contra de la rendición y lo sintió como una traición. En Múnich, sus discursos motivaron a la gente para el Putsch de Múnich, o el golpe de Estado fallido. A la edad de 32 años tomó control de un pequeño grupo, lo que se convertiría en el partido nazi. Beirut. Hitler estaba fascinado con las óperas de Richard Wagner que evocaban los mitos alemanes y a los héroes. Encontraba fuerza en ellos. El Führer disfrutaba encontrarse con una mujer que lo ayudó mucho en su periodo de oscuridad. Su nombre era Winifred, quien era la nuera del compositor. Algunas personas dicen que tuvieron una aventura. En 1924, después del intento de golpe de Estado, Hitler escribió Mi lucha en la prisión.
Comenta sus crónicas de guerra, la misión de la familia y el sacrificio por las mujeres. Winifred le enviaba provisiones. Hitler era un hombre autodidacta que leía y se lo creía todo. Más adelante lo reflejó en Mi lucha. Quería que todo fuera alemán, principalmente en el este, por supuesto, y destruir a los judíos en toda Europa. Las mujeres no eran nadie, solo eran compañía para los hombres, para procrear, para la belleza, más tarde para los placeres de un guerrero, antes de la vida cotidiana. Tenía una imagen de la mujer muy arcaica, excepto que tenían que ser modernas, deportistas. Todo tenía que ser más o menos literal, porque todo lo que escribía sería publicado. Desde 1921 existía una gran crisis económica con una epidemia de desempleo. El mercado estaba devaluado. Se necesitaban 1.000 millones de marcos para comprar un pedazo de pan. La gente usaba cestas llenas de marcos para comprar productos que eran difíciles de encontrar. Hitler, el agitador, aumentaba sus discursos homicidas en contra de la democracia. La situación económica estaba a su favor. Después de su liberación, Hitler reconstruyó el partido nazi. Él quería el poder. Estaba diseñando su identidad. Las multitudes asistían a cada reunión. Él no soportaba la autoridad del ejército, el cual era responsable de la derrota. El Führer viajaba por toda Alemania por avión. Una innovación. Con la finalidad de sentirse tranquilo, llevaba a un grupo de oficiales que lo podían defender también en contra de los ataques por comandos comunistas. Una batalla mortal estaba en su apogeo. A donde quiera que iba, el apoyo popular se manifestaba. Sus discursos eran muy violentos. Il fallait que Hitler soit le fiancé de toutes les femmes allemandes. Parecía que Hitler les prometía todo a todas las mujeres alemanas. Las pocas aventuras que Hitler tuvo eran por lo regular amores platónicos con mujeres mucho más jóvenes, mujeres a las que podía dominar y que ellas no despertarían fuertes sentimientos en él. Hubo solo una que logró esa clase de sentimientos. Hitler se cautivó y tal vez fue dominado por Geli, quien tenía una enorme personalidad. Era una mujer emprendedora y asertiva que probablemente cautivó a Hitler. En 1929, en Múnich, Adolfo Hitler estableció un hogar con su sobrina Geli. Estaban muy enamorados y vivían una buena vida. Él le daba todo, pero compartían hábitos sexuales muy raros. Él era muy celoso. Hitler le prohibía tomar lecciones de canto a pesar de su voz de soprano y la limitaba. Se separaron. Ella se suicidó. Él estaba molesto porque quizá era la única vez que sentía algo tan fuerte por una mujer. Sin embargo, la relación reveló de alguna manera la personalidad de Hitler y sus miedos a la dependencia emocional. Se dice que la relación era sadomasoquista. A él le agradaba dibujar su cuerpo. Después de la muerte de su sobrina, Hitler se volvió mucho más violento. Entre el círculo íntimo de los líderes nazis estaba el fotógrafo Heinrich Hoffmann. En 1929 le presentó a su hermosa asistente Eva Braun a su amigo Hitler. Ella tenía 17 años de edad. Se vieron durante 2 años y más adelante la relación se volvió permanente. Eva tenía 2 hermanas y era una familia muy católica. Eva era despreocupada y ambiciosa. Quería ser actriz. Ella amaba el poder. Hitler tenía 43 años. Él la desatendía, pero aún así le dio un departamento con su hermana Gretel en Múnich. Eva pasaba el tiempo con su hermana esperando a su amante, quien se había negado a casarse con ella. Adolfo Hitler estaba entregado a Alemania.
Hitler viajaba más y más. El Partido Nacional Socialista se convirtió en el líder de la fuerza política. En las elecciones parlamentarias en 1932, obtuvo el 37% de los votos. El Partido Comunista se derrumbó. Hitler y sus seguidores estaban a punto de llegar al poder. Tenemos que establecer un objetivo que nos defenderá con fanatismo y sin compasión, hasta la muerte. La situación de la mujer variaba demasiado de región en región durante este periodo. Había pocas mujeres en el gobierno porque no tenían formación en la política, ya que la educación básica de los ciudadanos alemanes no contaba con esta formación. Además, muchas asistían a la iglesia y no colaboraban con la educación política. La mayoría podían ser manipuladas, excepto las militantes de izquierda, las cuales no se encontraban en esa mayoría. En Bonn, encontramos mujeres que recuerdan este periodo, como esta profesora que solo estuvo casada con este oficial durante 6 meses antes de que fuera asesinado al frente. Warum der Hitler groß wurde, weiß der liebe Himmel. Solo Dios sabe por qué Hitler llegó al poder. El gobierno de la República de Weimar no se podía vigilar lo suficiente. La gente se encontraba en gran necesidad. Había mucho desempleo y mucha gente tuvo que mendigar. Por otro lado, las mujeres estaban totalmente cautivadas. Esa es la palabra, cautivadas por Hitler, porque Hitler estudió teatro, cine y usaba la técnica actoral. Todos los discursos de Hitler eran presentados como en una ópera. Las mujeres se desvanecían cuando veían a Hitler. Era la representación en el sentido teatral de la palabra que hacían al hombre. Y a muchas mujeres, cuando se les preguntó cómo era él, respondieron que era alto, guapo, rubio y con ojos azules, ya que era el buen arquetipo ario, si alguien lo puede poner así. Un extraordinario orador, Joseph Goebbels, se sintió atraído por el círculo más cercano de Hitler. Goebbels se enamoró de una mujer llamada Magda. Ella le fascinó a Hitler con su inteligencia. Goebbels se convirtió en el ministro de propaganda. A pesar de su pie sambo, el Don Juan nazi hizo muchas conquistas entre hermosas actrices. En 1931, Goebbels se casó con Magda, quien estaba fascinada con Hitler. El ministro tuvo muchas amantes, incluyendo a la actriz Linda Varova, de 23 años. Magda se consolaba con el papel de una madre ejemplar. Ella cuidaba las obras de caridad nazis. Ella era la representante que estaba de moda en el Reich. Esta rara pareja atendía todos los eventos. Al rechazar el matrimonio, el Führer se comprometió con Alemania. Magda Goebbels se convirtió en la primera dama de la dictadura. Hitler aún era simplemente el líder de un partido extremista. Adoptó el saludo fascista italiano. En 1932, el Führer se convirtió en ciudadano alemán. En 1933, todo se desarrolló después de una estrategia política. El 30 de junio tomó el respetable papel de canciller. El anciano y enfermo presidente Hindenburg pensó que Hitler era el hombre enviado por la providencia. Sin embargo, todo estaba planeado. La mayoría de las mujeres votaron y votarían por él. Los nazis desfilaron ante el canciller Hitler. El terror se convertiría en su política. No debemos olvidar que los campos de concentración se crearon a principios de 1933. Eso es algo que la gente trata de encubrir, pero estos existieron tan pronto como él llegó al poder. Así que las mujeres también pagaron el precio. Había mujeres arrestadas y enviadas al campo de concentración, pero eso se oculta. La construcción de autopistas fue uno de los más grandes proyectos iniciados por Hitler. 10.000 personas se movilizaron. Regresó una ilusión de prosperidad.
Las mujeres jóvenes también se movilizaron en la Liga de Mujeres Alemanas, formada en 1931 y dirigida por Gertrud Scholz-Kling. Se requería de un servicio obligatorio, principalmente en el campo. Para los chicos, la juventud hitleriana tenía un objetivo, el convertirlos en guerreros invulnerables del mañana, capaces de conquistar tierras necesarias para el este. Hitler era venerado. Fueron con las familias para reclutar a las jóvenes. Sé que mi hermana era seguidora, era muy apreciada. Creo que es por eso que se unió y valió la pena porque subió muy rápido de nivel. A la edad de 16 años dirigía una sección de la liga. Organizaban tardes comunitarias, tocaban guitarra alrededor de tiendas de campañas, eso era todo. Desde 1933, en Nuremberg, el partido nazi organizaba un gran rally cada año. Más de 1 millón de miembros del partido se reunían durante una semana. Cada día se dedicaba a una organización. En este día, la juventud era el centro de atención. Parecía que al Führer le agradaban las trenzas rubias. Esta es una razón que explica una parte del éxito y el amor que las mujeres tenían por Hitler. Él les hablaba de la salud, de la belleza y la moral. Salud. Ustedes son rubias, hermosas, lo cual a menudo era verdad. A las jóvenes les agrada bailar. Eres saludable, perteneces a una raza superior. Entonces la salud era muy importante en la ideología nazi. Gracias a ustedes, los hombres serán más fuertes. Y miren lo bien parecidos que han hecho a sus hombres. Y después la moral. Gracias a ustedes, el mundo experimentará 1000 años de felicidad. Y el mundo entero va a eliminar a los gitanos, homosexuales y, por supuesto, a los judíos. Y todo eso fue hecho en el nombre de la moral, de la belleza y de la salud. En 1935 se instituyó el Estado antisemita. Desde ese momento se les prohibió a los judíos el servicio público. Se les despojó de la nacionalidad Reich. En mayo de 1935, ya abandonada por su amante, Eva tomó pastillas en un intento suicida. Ella escribió: Adolfo solo quiere ciertas cosas. Ojalá nunca lo hubiera conocido. El triunfo de la voluntad. La gran película propagandista realizada por Leni Riefenstahl. Esta talentosa artista contribuyó en el establecimiento del nazismo y creó una imagen conocida del Führer entre la gente. Leni era excepcional en este universo de machos. Bajo presión de Hitler, Goebbels fue obligado a soltar una suma considerable de dinero. Algunos dicen que ella era la amante del Führer. En Nuremberg, Leni y su equipo inventaron nuevas técnicas cinematográficas, como el movimiento de cámara sobre rieles. El Tercer Reich tenía apenas 70 millones de ciudadanos. Himmler, el terrible líder de la SS, tenía 2 misiones: exterminar a los judíos y poblar los futuros territorios en el este con nuevas familias arias. Era imposible. La única solución era un programa de reproducción. Himmler necesitaba que la población del Reich fuera fuerte. Tuvieron que evitar los 700.000 abortos que se llevaban a cabo cada año cuando las mujeres eran abandonadas. La SS creó los centros de recepción, los Lebensborn, que significa fuentes de la vida. Las mujeres solteras acudían aquí para su alumbramiento en la seguridad y el anonimato. Ellas podían quedarse con sus bebés. La organización secreta de Lebensborn les daría los medios para educarlos bajo la doctrina nazi, o podían abandonarlos. Los bebés serían dados a familias arias. El deseo de Himmler era que la gente tuviera hijos para la grandeza del Reich. Estas mujeres arias estaban ofreciendo simbólicamente a sus hijos para el ministro Hitler.
Después, la segunda fase era aumentar y purificar a la raza aria. Eso era en realidad el corazón del gran proyecto Lebensborn, fomentar la procreación de niños cuyos padres cumplieran con los específicos criterios raciales, los criterios del ario puro. Lo ideal habría sido que una joven mujer aria se quedara preñada, si así le puedo decir, por un oficial de la SS. Ese era el sistema ideal y la idea era fomentar la procreación de muchos niños como fuera posible. Quienes nacieran estaban destinados a ser de la élite del Tercer Reich. Las mujeres estaban dispuestas y algunas incluso entusiasmadas. Al niño se le daría una identidad bajo un nombre falso y apellido. El sistema interno trabajó en secreto con la finalidad de que los niños nacidos no fueran registrados en el lugar donde nacieron, sino en un registro paralelo de Lebensborn, en donde solamente allí se conocía la verdadera identidad de los padres. A los nazis les encantaban las características físicas. Abrieron más de 10 instalaciones de maternidad en Noruega. No tenían conocimiento de genética. La mayoría de los niños no eran de apariencia noruega. Esto no era un modelo para la maternidad. Era más bien un modelo para un prostíbulo nazi. En realidad se puede ver de ese modo. Las cifras más bajas son que 9.000 niños se entregaron a la SS en Alemania y de 9 a 10.000 nacieron bajo estas condiciones en Noruega, la cual se convirtió en una de las sucursales más eficientes, por así decirlo, de Lebensborn. Himmler consideraba que la población noruega sería un hermano de la población alemana. Conocimos a uno de estos niños Lebensborn. Je suis un enfant de Lebensborn. Fui una niña de Lebensborn. Nací en Noruega, en Oslo, lo cual no era normal para un niño alemán. Mis padres se conocieron en Tolz, un pequeño pueblo en Alemania, en Bavaria. Había una escuela grande de oficiales SS. Mi padre era un capitán y mi madre era su secretaria. Claro que ella sabía desde el principio que él era casado, pero ella quería tener un hijo con él. Era normal cuando se pensaba que el ideal nazi era tener un hijo para Hitler. Cuando ella regresó a Oslo, les dijo que yo era una niña noruega. Yo no sabía nada de Lebensborn. Pensé que el hombre había dejado a mi pobre madre porque estaba casado. No tenía idea de Lebensborn porque nadie hablaba de ello. Yo era un secreto incluso en Alemania. Después conocí a mi padre con mi media hermana. Estaba en Frankfurt en la estación y vi a este hombre con los brazos abiertos que decía: «Tengo otra hermosa hija». Me besó y lloró enfrente de todos. No podía creer que ese hombre fuera un oficial de la SS. Aún ahora sigue siendo bastante difícil. No podía creerlo. Siempre se me dijo que era un oficial, pero nunca que era un oficial de la SS. Le pregunté acerca de Lebensborn y me dijo que era un programa interesante, pero, por supuesto, completamente demente. Éramos muy idealistas y explotaron nuestro idealismo. Esa era la respuesta normal de esa generación. Ellos decían que no eran criminales, pero claro que sí, eran peor que los criminales. Los nazis despreciaban la función más sagrada de la mujer, la maternidad. Francia no se libró de esta afrenta, ya que un Lebensborn se estableció en la Morlaix, en Oise. Sorprendentemente, pudimos visitar este lugar, el cual era clasificado como un hecho histórico que nunca debió ocurrir.
El Lebensborn en la Morlaix es un ejemplo muy particular del por qué debió haber sido el último en establecerse. Se abrió en febrero de 1944, 6 meses antes de la liberación de París. De hecho, se abrió porque Francia había estado ocupada desde 1940 y para 1942 ya existían 50.000 niños de las uniones franco-alemanas. Eso era un problema. ¿Qué se debía hacer con estos niños? ¿Debía el Reich cuidar de ellos o debía dejarlos con sus madres francesas? De hecho, fue Francia en donde los nazis pensaron en un principio que era una raza mal definida y sin interés genético. Se convirtió en una fuente de importancia por el número de niños que nacieron de una mezcla de parejas. Hay un documento francés que se redactó después de la guerra, el cual estima que 23 niños nacieron o se quedaron en la Morlaix. Más de 20 mujeres fueron a ese lugar para dar a luz o para quedarse ahí con sus bebés. Estas mujeres eran francesas, españolas y holandesas, cuyos compañeros eran oficiales de la SS, españoles y holandeses. Por motivos de discreción, acudían a la Morlaix para dar a luz. A Lebensborn lo evacuaron en agosto de 1944, 2 semanas antes de la liberación de París. Así que todo ocurrió muy rápido, y a los niños se los llevaron en autobuses hacia el este. En realidad, como las fuerzas aliadas avanzaron, se los llevaron de regreso a la casa original en Steinhoring, en Bavaria, en donde todo había comenzado en 1935 y en donde todo terminaría en cierta manera. Las mujeres ya no eran consideradas como personas. Estas mujeres enamoradas y cautivadas por Hitler ya no se consideraban como personas, sino como yeguas. Estos niños que estaban privados de afectos, de familia, de cultura, pero biológicamente saludables, no tenían oportunidad de desarrollar ninguna idea utópica causada por las tragedias y los asesinatos masivos. La oposición estaba eliminada. Hitler había tomado poder absoluto. El gran organizador de propaganda, Joseph Goebbels, manipulaba a los alemanes. En marzo de 1933 se creó el primer Ministerio de Propaganda de Información Pública bajo el mando de Joseph Goebbels y llegó a ser una máquina gigantesca para transformar a los alemanes. Su gran idea era crear un hombre nuevo que representara el nacionalsocialismo. No se podía lanzar ninguna película sin el acuerdo del Ministerio de Propaganda. Tomaron el control de toda la prensa. La verdadera censura llegó cuando todos los periodistas que no estaban de acuerdo fueron removidos. Por ejemplo, dentro de la prensa de moda despidieron a la gran sacerdotisa de la moda, una mujer llamada Bella Brown, que le prohibieron escribir porque era judía. De este modo, se censuró a la prensa, pero también a las mujeres de la prensa. La periodista se refugió en los Estados Unidos. En Múnich, para coincidir con un arte de exhibición, el régimen organizó un desfile kitsch. El relato elegante no había desaparecido por completo. Las esposas de los dignatarios nazis compitieron entre sí. Estas carrozas representan más de 2000 años de cultura alemana. Los nazis fusionaron la mitología alemana con la Orden de los Caballeros Teutónicos. Hitler se impuso a la tarea sagrada de purificar la raza. El Führer dividía su tiempo entre la Cancillería en Berlín y su confortable cabaña de los Alpes, el Berghof. Su amante Eva Braun se había mudado a este lugar idílico en 1938. Su familia iba a visitarla. Hitler ocultaba su presencia al pueblo alemán a pesar de que era aria, con piel pálida y ojos azules. El Führer estaba loco por ella. Vivía una vida de ociosidad con sus amigos. Mientras lo esperaba, preparaba verduras para las cenas vegetarianas de su amante. Eva deseaba hacer una película acerca de Hitler. Este video es único. Tenemos la oportunidad de ver la vida privada del dictador.
Su hermana Gretel estaba con ella. Walter Heaven, el asesor diplomático, era un libertino antes de la guerra. En la primavera de 1940, Hitler vino aquí para descansar y a tomar decisiones importantes. En pocos meses había conquistado todo por medio de ataques audaces. Hoffmann bromeaba con Eva cuando estaba filmando. Hitler acababa de tomar una decisión muy importante en contra del consejo de su equipo. Iba a invadir Francia. Max Amann era el único amigo que se dirigía hacia él con el familiar Du. El Führer estaba alegre y el insulto sería vengado. En mayo de 1940, el uso combinado de las divisiones blindadas y el ataque aéreo derrotaron al ejército francés. El Führer estaba convencido de que una guerra rápida le traería una victoria completa. Miles de refugiados estaban en marcha. La gran mayoría de los muertos eran civiles, mujeres y niños cuyas vidas no significaban nada para los nazis. Desde 1935, a través de una combinación de políticas audaces y el uso de divisiones Panzer, Hitler había conquistado toda la Europa occidental, excepto Inglaterra. Su resistencia fue gracias a la posición de la isla y sus aviones Spitfire. Berlín, julio de 1940. Francia se había rendido después de una dura lucha. El dictador fue recibido con triunfo. Se había convertido en el hombre más fuerte de Europa y había borrado la humillación alemana. La gente de Berlín estaba eufórica. Aplaudían al estratega y a su ejército victorioso. Sería el fin de la Guerra de las Flores. Las mujeres estaban histéricas, pero para los siguientes años la euforia se iría acabando. La guerra había sido apoyada por todos y en especial por las mujeres. Al menos al principio estaban orgullosas de ver a su hombre ir a la guerra, ya que pensaban que estaban haciendo algo bueno para el país. Morir por su país era una muerte heroica. Millones de jóvenes se movilizaron para pelear o para ocupar nuevos estados. El Reich se había duplicado en tamaño. A las mujeres tenían que reubicarlas de nuevo en los campos o en las fábricas de armas. Las mujeres se encontraban haciendo todo el trabajo y no eran del todo felices. Por ejemplo, preferían ser la esposa de un soldado a tener un salario de la fábrica. Se negaban a hacerlo. El departamento de trabajo les llamó y ellas dijeron: lo siento, tengo hijos. Me dijeron que fuera madre y eso es lo que soy. No soy una obrera. Hitler tomó en cuenta eso porque sabía que su régimen dependía del apoyo del pueblo. Todos se unieron al partido con el fin de alimentar a su familia. Se ve mucha gente que lo hizo y no por convicción, sino simplemente por conservar sus empleos. Las grandes celebraciones se habían terminado. Desde 1941, el Servicio Nacional del Empleo aumentó de 6 meses a 1 año. El esfuerzo de la guerra tuvo que ser apoyado por la realización de obras de protección civil. Las enfermeras también se movilizaron. Se reclutaban a jóvenes auxiliares que recibían un intenso entrenamiento. Las primeras batallas resultaron con grandes pérdidas de vida. Desde 1936, la Cruz Roja Alemana estaba bajo el control nazi y las mujeres eran reclutadas. Película de propaganda nazi. Para el Reich y el pueblo alemán. Para Adolfo Hitler. El Berghof. El Führer quería conquistar las tierras importantes del este. Se avecinaba una gran tormenta. Hitler se reunió con su círculo más cercano. Él iba a atacar la Unión Soviética antes de que Estados Unidos se uniera a la guerra. Eva estaba desconsolada, más guerra. Su Adolfo la abandonaría de nuevo. En junio de 1941, el Wehrmacht invadió la Unión Soviética en la Operación Barbarroja.
Stalin estaba abrumado y una gran área fue tomada. El Ejército Rojo tenía solo un arsenal obsoleto. Después del segundo uso de la política de la tierra arrasada, el invierno ruso fue fatal. Muy pronto, la invasión de la Unión Soviética resultó ser muy sangrienta. Los soldados del Ejército Rojo se aferraron al nacionalismo y también a estar bajo la presión de los comisarios del pueblo. El frente se extendió a miles de kilómetros. El mejor aliado de Stalin era el invierno ruso. Las temperaturas eran inhumanas, los hombres se congelaban en donde se encontraran. Las enfermeras tenían que enfrentar situaciones terribles. Las operaciones se hacían sin anestesia. Las mujeres jóvenes trabajaban con entrega incansable. La propaganda nunca se detenía. El Führer dejó el cuartel general del mariscal von Bock, quien estuvo al frente de la batalla de Kharkov. Se necesitaba un plan a partir de Stalingrado, porque en la prensa iba en aumento las noticias de los hombres muertos. Había más y más viudas. Entonces la gente regresaba a las iglesias, lo cual no le agradaba a los nazis. Había discusiones entre Goebbels y Hitler en cómo se podía reemplazar a la iglesia, qué es lo que tenía. Y Hitler no quería ser un Führer religioso. ¿Qué se debía hacer? Todas estas viudas no eran buenas para la opinión pública. Pero las jóvenes, la gente joven, eran leales. El espíritu de sacrificio era lo que les llamaba, ya que era uno de los servicios asignados para las mujeres. Opferdienst, el servicio del sacrificio desde 1933. Durante la guerra, las organizaciones de la juventud hitleriana tomaron parte en las tareas de propaganda, pero también en las de la salud y protección civil. Así se complementaban las jóvenes. Goebbels no soportaba a todas las mujeres militantes nazis. Sin embargo, las recibía para agradecerles por su espíritu de sacrificio, pero no a las madres que no tenían lo suficiente. Los británicos dicen que la gente alemana se resiste a nuestras medidas a favor de la guerra total. Dicen que los alemanes no quieren la guerra total, que los alemanes se quieren rendir. Yo les pregunto, ¿quieren una guerra total? El Berghof se había convertido en el centro del Tercer Reich. El complejo tenía casas, estacionamientos, barracas y búnkers para los 3.000 oficiales de la SS. Viendo hacia el valle se encontraba la cabaña en donde vivía Eva. Eva Braun aún era desconocida por los alemanes. Durante la guerra ni siquiera sabían de su existencia. Esto la hacía muy infeliz. El Führer estaba rodeado por sus secretarias y sus oficiales de confianza. A pesar de que era la amante, a Eva se le pagaba un salario. Oficialmente hacía videos del Führer. Él parecía muy interesado por la nueva cámara suiza que le había dado a ella. Esta imagen privada es raro encontrarla en otros videos, ya que los muestra juntos. Tan pronto como tuvieras una imagen racista en la cabeza, la familia no contaba más ni la cultura. Solo la biología lo hacía. La gente ya hablaba de genética aun cuando los genes no se habían descubierto. Eliminaremos la impureza y crearemos una raza limpia, y ellos serán como nosotros, hombres y mujeres superiores. Pero hay gente polaca y flamenca que son dólicos-cefálicos como nosotros. Esto es con un cráneo largo y ojos azules, con cabello rubio. Miren qué bien parecidos son ellos. Estos niños robados serán arios. Himmler necesitaba poblar las tierras vastas del este, así que se lanzó un nuevo programa.
El ejemplo más informativo era lo que sucedía en Polonia cuando la SS organizó la selección de niños en los pueblos o ciudades. El objetivo era juntar a los niños. Había especialistas en razas que los examinarían de acuerdo a los datos antropométricos, tamaño de cráneo, distancia entre los ojos, ese tipo de cosas. Entonces, todos los niños que cumplieran con este criterio racial simplemente eran raptados. Aquellos que no cumplieron con los criterios tuvieron suerte de quedarse con sus padres. Se estima que cerca de 200.000 niños fueron raptados en territorio polaco de manera muy organizada por los nazis. En el este, las mujeres eran secuestradas con el fin de procrear. En el momento en que el desastre para el Reich se estaba volviendo obvio, se forzó a los niños a combatir en unidades para que pelearan en contra del Ejército Rojo, a pesar de no tener esperanzas. Los niños también fueron impuestos a los trabajos de campo, forzados a la esclavitud, y todos esos modos siempre eran para la grandeza del Reich. Creo que el 30% de los niños regresaron con sus familias o al menos regresaron a Polonia. Eso significa que una gran mayoría permaneció en Alemania porque una vez más todos fueron puestos en familias que desconocían su identidad. Eso quiere decir que hoy en día son gente que no tiene idea, pero que en realidad son polacos. Al mismo tiempo, Eva Braun practicaba diferentes deportes en los lagos de Bavaria, cerca del Berghof, y en particular los deportes acuáticos en el lago Schlersee. A la edad de 31 años estaba en muy buena forma. A Eva le agradaba pasar sus vacaciones con sus 2 hermanas y sus padres. Al principio, ellos no parecían aceptar el hecho de que su amada hija fuera la compañera del dictador. Pero el tiempo corría y con los privilegios obtenidos en esos tiempos difíciles, el Führer fue aceptado. Eva quería conservar su buena figura al practicar deportes, pero también era una manera para escapar de las noticias de la guerra. Eva era una mujer elegante que podía cambiar su atuendo 4 veces al día. La pareja tenía mascotas. Eva tenía 2 Fox Terriers y Hitler amaba a su perra Blondie. El Führer estaba rodeado de niños, tal vez para evadir lo que sucedía. Él evitaba el sol. En 1914, cuando le cayó gas en la guerra contra Francia, sus ojos se quemaron. Durante esta época envió a cientos de miles de niños judíos y gitanos a las llamas de los campos de exterminación. Es difícil de creer que Eva Braun no sabía que el Holocausto se estaba llevando a cabo cuando filmaba a estas figuras monstruosas. Los organizadores Himmler y Reinhard Heydrich. Los aliados decidieron destruir Alemania por medio de los bombardeos masivos. De día, los bombarderos estadounidenses lanzaban sus bombas desde 10.000 metros. En las noches era el bombardero Lancaster británico que cubría las ciudades de Alemania con bombas de fósforo. Las pérdidas fueron incalculables. Creo que las mujeres alemanas estaban emocionalmente engañadas, sentimentalmente engañadas. Enfatizo sentimentalmente, porque el sentimiento es una emoción que se siente en el cuerpo y se libera por una representación. El nazismo les dio una representación maravillosa de la utopía. La ópera, felicidad, élite, belleza. Nunca supieron, o muy pocos de ellos lo hicieron, que habían contribuido en un crimen. La propaganda dio la impresión de que muchas mujeres se aferraron a la idea de que la victoria nazi todavía era posible. La mayoría de las mujeres alemanas creían en el derecho de la victoria hasta el final. Conozco a muchos de los padres de mis amigos que no entendían que habían perdido hasta el final. Las mujeres de la raza superior se dedicaban al ejercicio moderado para mantener la fe en la victoria y trabajar bien en las fábricas.
Hitler no quería que todas las mujeres tuvieran éxito porque lo encontraba más dañino que bueno. Se contagiaron de enfermedad, de quejas. No estaban contentas, desmoralizaban a otras y causaba el caos en las fábricas. Usaron la propaganda nazi en sus razones. No queremos el trabajo de hombres. No estamos hechas físicamente para eso. Y por esa razón es que entró la mano de obra extranjera. Millones de hombres se movilizaron. Los hombres alemanes murieron en el frente este. Los nazis enlistaron a 1,5 millones de prisioneros para mantener la industria de la guerra y alimentar a la población. 200.000 niños nacieron de estas relaciones durante el conflicto. En los cuarteles generales, Hitler se debilitaba. Sufría de la enfermedad del Parkinson. Ya no era más el jefe de su equipo. Incluso los niños que le presentaba Eva ya no lo entretenían. El Führer estaba cuesta abajo. Las mujeres se dieron cuenta del adoctrinamiento, pero el fanatismo persistía entre las mujeres alemanas. Se unieron al ejército como auxiliares. El objetivo también era mantener a los combatientes en el frente. En Francia, por ejemplo, había muchas de las ratas grises, como ellas les decían, las famosas y formidables mujeres auxiliares en la administración de la Gestapo. Habían sido delegadas de autoridad, pero todavía los hombres estaban a cargo. Que yo sepa, no había mujeres a cargo de un campo de concentración, incluso en Ravensbrück, que era un campo específicamente para mujeres. Eran los hombres quienes dirigían el campo. El 3 de junio de 1944, Gretel, la hermana más joven de Eva, que tenía 29 años, se casó con un oficial de la SS, Hermann Feglein, y sus testigos fueron Himmler y Bormann. Gretel estaba radiante, pero 3 días después, los aliados llegaron a Normandía. La novia supo que Feglein era un criminal de guerra, ya que con sus oficiales de la SS había exterminado a miles de mujeres y partisanos judíos. En abril de 1945, los británicos liberaron el campo en Bergen-Belsen. Era una abominación. El campo estaba repleto. Algunos prisioneros habían sido transferidos. Se expandió una epidemia de tifus en 70.000 personas que incluía a ciudadanos judíos y soviéticos. El comandante de la SS, Joseph Kramer, estaba al frente de este campo de la muerte. "34 violentas oficiales de la SS difundían el terror. Todas eran voluntarias. Algunas habían respondido al anuncio que buscaban mujeres que desearan demostrar su amor por el Reich. 3.600 se unieron a la comitiva SS, una organización formada por mujeres seguidoras. En la primavera de 1945, el Ejército Rojo rodeó a Berlín. Era hora de la venganza. Goebbels movilizó a los seguidores. Si ustedes abandonan sus armas, si abandonan sus tanques, verán a sus hijos asesinados ante ustedes y a sus esposas violadas. Un lamento por la venganza saldrá desde sus gargantas para aterrorizar al enemigo. Durante semanas, los soldados del Ejército Rojo habían estado peleando con determinación para derribar a las tropas nazis que con valor resistían.
Los soldados comunistas esparcieron el terror y en especial por haber violado a más de 2 millones de mujeres. No dejaron a mi madre de 60 años. La violaron brutalmente. Mi hermana y mi madre fueron violadas brutalmente, como animales. La gente siempre olvida, aunque yo no, y las primeras mujeres que sufrieron fueron las rusas durante la ocupación alemana. La situación cambia en una guerra que fue atroz desde el principio, porque Hitler declaró que ya no había leyes. Yo he sido criticada por los historiadores alemanes por tener una memoria muy selectiva en cuanto a eso. Si miran las cifras, no me agrada hacerlo porque es un tema muy delicado. Pero podemos ver que muchas mujeres pedían dinero para los abortos, para no traer al mundo a niños racialmente impuros. Todo estaba perdido. Hitler se ocultó en su búnker debajo de la Cancillería con los últimos seguidores. Eva se unió a él en contra de sus consejeros. La noche del 29 de abril de 1945 se casaron y ella se suicidó al tomar veneno. El Führer se disparó en la boca. Más tarde se encontraron los restos parcialmente quemados de la pareja diabólica. El mundo estaba sorprendido al descubrir la existencia de Eva. Magda Goebbels representaba a la madre ideal de una gran familia. Ya que el Führer estaba muerto, la vida ya no tenía sentido para los Goebbels. Como fanáticos, asesinaron a sus 5 hijos cuyos nombres comenzaban con H. En las profundidades del búnker, Magda les dio pastillas para dormir, después una cápsula envenenada. Los soviéticos encontraron los cuerpos de los Goebbels con una expresión de odio. Así que finalmente las mujeres se dieron cuenta del desprecio de este hombre que ellas adoraban. Hitler decía, mi pueblo no es capaz de realizar mis sueños y de ver los 1000 años de felicidad que debemos traer al planeta. Por lo tanto, déjenme morir. La derrota del Tercer Reich fue absoluta. El 80% de la ciudad de Berlín estaba destruida. Les rindo tributo especial a las mujeres que quitaron los escombros mientras los hombres estaban prisioneros. Es un honor que muchas mujeres hicieran una mayor contribución a la construcción rápida de Alemania. Ese fue el famoso milagro alemán, el cual habría sido impensable sin las mujeres. Las mujeres del Tercer Reich pagaron un precio muy alto por su fascinación con Hitler y su doctrina nazi. Las mujeres de Hitler.